Hermano, alto. Sí, tú. Si debes salir de casa, usa cubrebocas. Colócalo y retíralo tocando únicamente las cintas elásticas. Debe cubrir totalmente nariz y boca. Lávate las manos antes y después de usarlo. Si lo has colocado en cabeza o cuello o alguna superficie o está humedecido, mejor usa uno nuevo. Hermano, si debes salir de casa, usa cubrebocas. Hermano, alto. Si debes salir de casa, mantén distancia con las demás personas. Guarda una distancia de por lo menos 2 metros. Así evitarás posibles contagios. Si quieres saludar, evita dar la mano y no te quites el cubrebocas. Por ahora solo podemos saludarnos de lejos. Hermano, si debes salir de casa, mantén distancia. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Estamos muy contentos de estar siguiendo, compartiendo el Evangelio, estando en comunión unos con otros a través de este medio. Y realmente esto nos motiva, hermanos, en cada día nosotros anhelar la comunión entre hermanos. Y yo quisiera que en esta tarde usted dispusiera su corazón y incline su rostro ahí en su hogar y levantemos una oración de gratitud a nuestro Dios. Señor, en esta tarde estamos delante de tu presencia sabiendo que tú eres el único que nos fortaleces, el único que nos tienes en tu mano, resguardados de todo mal, Señor. Tú eres el que cuidas nuestra alma, nuestro ser, Señor. Tú no te quedas con nada, Padre. Y Dios, tú eres el que nos da la seguridad de que podemos estar tranquilos, Señor, de que podemos tener paz, de que podemos tener la confianza de que en esta vida o en la venidera, Señor, tú eres nuestra, nuestro refugio, nuestro Señor, nuestro Dios, y para ti vivimos, Señor. Y por eso estamos deseosos de alabarte y de bendecirte. Gracias, hermanos, porque el Señor ha depositado su gracia sobre nosotros. Él ha hecho, hermanos, un milagro en cada uno de nosotros a través de la sangre de Jesucristo. Él ha transformado nuestra vida y Él ha limpiado todo lo que nosotros éramos, Señor. Y nos sigue limpiando, hermanos, porque Él, a través de su sangre y de la comunión, Él sigue perfeccionando a su iglesia, hermanos. Él sigue transformándonos. Él sigue haciendo lo que empezó en nosotros hasta llevarnos a una estatura del varón perfecto. Hermano, que nosotros dispongamos en nuestro corazón eh, eh, el tener en Cristo ese, ese Señor que ha depositado su gracia y que ha derramado su gracia, que ha sido sublime y ha sido suficiente para salvarnos y santificarnos a cada uno de nosotros. Entonemos este himno. Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso
aflicción que yo he tenido aquí. Su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y cuando venció por siglos mil, brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. No cabe duda, hermanos, que esta gracia nos demuestra el bondadoso y grandioso ser y el corazón de nuestro Dios que se derrama en el hecho, hermanos, de que no escatimó ni a su propio Hijo. No escatimó el darnos la vida de su Hijo único y morir en la cruz por nosotros. Pero ahora, hermanos, el Señor nos tiene en la familia de Él. Él nos ha integrado a su familia y ahora nos ha hecho hijos de Dios. Y esto, hermanos, es algo que demuestra, más allá de su amor, toda su bondad, todo lo bueno que es Dios para nosotros, todo lo mejor que el Señor tiene nos lo ha dado. ¿Y cómo no estar agradecidos, hermanos? Nosotros tenemos que alabar a Dios porque Él ha sido bueno con nosotros y para siempre son sus misericordias. Entonemos este canto. Entra con acción de gracias, por sus atrios alaba. Entra en su presencia con gozo, cantando grande y fuerte es Jehová. Alabadle al son de trompeta, con pandero y arpa también. Que toda la creación cante hoy, alabándole con el corazón, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Es por siempre exaltado, creador de todo es Él. Ven ante Él a postrarte, manos levantad y la voz alzad, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios,
para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Hay un pasaje en Jeremías capítulo 18, versículos del 2 al 6, que nos habla, hermanos, de un trabajo que el Señor quiere hacer en nosotros, de algo que quiere el Señor producir en nuestra vida con sus manos y con su amor. Dice así, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. El Señor, hermanos, quiere moldearnos. El Señor quiere darnos la forma que Él quiere que nosotros tengamos. Él quiere conformarnos a su imagen. Y Él está trabajando en cada uno de nosotros, hermanos, para que nosotros podamos alcanzar aquello para lo cual fuimos asidos, hermanos. El Señor quiere derramar su vida en nosotros. Y nosotros, hermanos, debemos de permitirle que Él haga su voluntad en la nuestra. Entonemos este canto. Quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo
presencia. Mengua para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quiero más de ti y habitar en tu presencia. Mengua para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. No quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. No quiero menguar para que crezcas ¿Cómo no anhelar ser como nuestro Señor? Ser más como Él, tener más de Él. Nosotros, hermanos, hemos sido llamados a eso, a tener la vida de Cristo en nuestras vidas. Y hermanos, con esa actitud de adoración y con esa actitud de gozo, hermanos, escuchemos la palabra del Señor y atendamos a lo que Él quiere darnos a través de su Espíritu Santo. Que Dios les bendiga, hermanos. Muy bendecido domingo, hermanos. Dios les bendiga. Esta tarde nos corresponde estudiar Primera de Pedro, capítulo 3, del versículo 8 al 17. Y les pido que primeramente hagamos una oración. Padre, en esta tarde te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, por la palabra que nos compartes, Dios, porque tú nos edificas, nos animas y nos fortaleces en ella. Gracias por tu fidelidad, Señor, y por la obra que estás haciendo en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hay una carta que fue escrita aproximadamente en el año 150 después de Cristo. Esta carta es conocida como la Carta a Diogneto y se piensa que está dirigida al emperador Adriano en un tiempo en que la Iglesia del Señor estaba siendo perseguida, y es una defensa a la vida de los cristianos. Y me voy a permitir leer un extracto de esta carta. Dice así acerca de los cristianos: residen en sus propios países, pero solo como transeúntes. Comparten lo que les corresponde en todas las cosas como ciudadanos y soportan todas las opresiones como los forasteros. Todo país extranjero les es patria, y toda patria les es extraña. Se casan como todos los demás y engendran hijos, pero no abortan su descendencia. Celebran las comidas en común, pero cada uno tiene su esposa. Se hallan en la carne y con todo no viven según la carne. Su existencia es en la tierra, pero su ciudadanía está en el cielo.
obedecen las leyes establecidas y sobrepasan las leyes en sus propias vidas. Aman a todos los hombres y son perseguidos por todos. No se hace caso de ellos y pese a todo se les condena, se les da muerte y aún así están revestidos de vida. Se les deshonra y pese a todo son glorificados en su deshonor. Se habla mal de ellos y aún así son reivindicados. Son escarnecidos y ellos bendicen. Son insultados y ellos respetan. Al hacer lo bueno son castigados como malhechores. Siendo castigados se regocijan, como si con ellos se les reavivara. Los judíos hacen guerra contra ellos como extraños, y los griegos los persiguen, y pese a todo, los que los aborrecen no pueden dar la razón de su hostilidad. En una palabra, lo que el alma es en el cuerpo, estos son los cristianos en el mundo. Y aparentemente podría pensar alguien que esta es una vida de tristeza y de derrota, pero es todo lo contrario, hermanos. Dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 4, versículos 7 al 9. Dice la palabra de Dios: Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Pedro nos dirá que es mejor sufrir por el buen testimonio que sufrir por causa de un mal testimonio. Y hermanos, sabemos que si la Iglesia de Cristo tiene una buena conciencia delante de Dios y de los hombres, no importa la situación que estemos viviendo, la Iglesia de Cristo siempre va a ganar. Si la situación es un problema económico, de salud, un problema familiar, a lo mejor aislamiento por causa de nuestra fe, la Iglesia de Cristo gana en el Señor. Y hermanos, primeramente, la Iglesia de Cristo gana cuando es atribulada, porque en ese momento se ve claramente la unidad del cuerpo de Cristo. Dice 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Y esto es lo que vimos el año pasado y lo que va de este año, hermanos. Cuando un hermano, una hermana en Cristo ha pasado por desempleo, por enfermedad, por luto, por problemas familiares, por alguna tribulación, ahí ha estado presente la unidad de la Iglesia. Y aquí el apóstol Pedro va a mencionar 5 atributos de la Iglesia del Señor. Primeramente, menciona que somos de un mismo sentir. Esto quiere decir que estamos unidos en la verdad de Dios. Porque es cierto que no todos tenemos una misma opinión. De hecho, muchas veces nuestras opiniones son distintas. Y sin embargo, nosotros tenemos un mismo sentir, una misma meta y un mismo propósito. Dice la palabra de Dios que sabemos que tenemos un Señor, un bautismo, una fe, un mismo Dios y Padre. Y esta, que es la verdad de Dios, nos une, unidos en la verdad. Y esta también fue la oración de nuestro Señor Jesús en Juan 17. Él le pidió al Padre que fuéramos uno, una misma cosa en Él. El segundo atributo que menciona el apóstol Pedro es compasivos, es decir, la unidad en el dolor. Tenemos empatía por lo que está pasando a nuestro hermano, porque donde uno llora, todos lloramos, y donde uno se goza, todos nos gozamos. Y como cuerpo de Cristo también, hermanos, si uno sufre, todos sufrimos. Si uno es honrado, todos nos gozamos juntamente con Él. El tercer atributo que menciona el apóstol Pedro es amor fraternal, o sea, la unidad afectuosa, cuando nos tratamos como lo que somos realmente, hermanos en Cristo.
y así nos servimos. Dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 35. Hechos 20:35 dice: En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Porque si decimos que amamos a Dios, pero aborrecemos a nuestro hermano, entonces somos hallados mentirosos. El siguiente atributo que nos menciona el apóstol Pedro es ser misericordiosos. Esto es cuando estamos en unidad con el amor de Dios, pero no tanto hacia adentro de la iglesia, que somos misericordiosos con los hermanos, pero especialmente cuando somos misericordiosos con los perdidos, con aquellos que no conocen del Señor, porque Dios envió a su Hijo para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna, y así como nosotros recibimos misericordia del Padre cuando nos arrepentimos, lo que Dios quiere es que sintamos la misma misericordia por aquel que todavía no conoce del Señor. Dice el apóstol Pedro en su segunda epístola, en el capítulo 3, que algunos falsos maestros, de una manera muy retadora, le preguntaban a los cristianos: ¿y dónde está el advenimiento de Cristo? ¿Dónde está el juicio de Dios? Y es que en ese tiempo, hermanos, prácticamente todos los apóstoles ya habían muerto. Me parece que Pablo ya había muerto, Pedro estaba a punto de ser ejecutado, y el único que sobrevivía era el apóstol Juan. O sea, prácticamente todos los que esperaban a Cristo murieron. Y esa era la pregunta: ¿dónde está el regreso de Cristo? ¿Dónde está el juicio de Dios? Porque desde que existe el mundo, todo sigue igual. Y en este tiempo son las mismas preguntas que se hacen los ateos. Les hablamos del juicio de Dios y dicen: el juicio de Dios, desde siglos se viene hablando de esto y no pasa nada. Nadie sabe lo que hay después de la muerte. Cuando tú mueras y cuando yo muera, entonces sabremos si hay algo después de la muerte. Pero ahora mismo nadie lo sabe. Y se burlan, hermanos. Pero sabemos que eso no es tardanza ni olvido del Señor, sino que es una paciencia amorosa. Paciencia para que se arrepientan de sus pecados, porque el deseo de Dios no es que el hombre sea condenado, sino que proceda al arrepentimiento para salvación. Esta es la paciencia de Dios. Y mientras esto sucede, hermanos, nosotros debemos hacer lo que nos corresponde. Dice Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Algo suena como extraño, ¿no? Esperando, pero al mismo tiempo apresurándonos, como si por nosotros pudiéramos acelerar la venida de Cristo. Lo que está diciendo Pedro es que nosotros esperamos al Señor en santidad, pero también nos apresuramos a hacer lo que nos corresponde de acuerdo a nuestra vocación, que es ser luz en este mundo y predicar el Evangelio, para que haya salvación de los que escuchen de la palabra de Dios. Porque sabemos también que cuando Dios dice que va a hacer juicio, lo cumple. Recordemos, Dios le dijo a Adán y Eva que si comen del árbol de la ciencia, morirán. Y cuando ellos comieron de ese árbol, murieron, hermanos. Y la humanidad en ellos, porque vino un juicio de Dios. Luego, cuando Dios le dijo a Noé que destruiría la tierra por agua y le mandó a hacer un arca, terminó de hacer Noé el arca y Dios cumplió con su juicio. Más adelante Dios le dijo a Israel que si no se arrepentía, serían enviados a Babilonia 70 años cautivo. No se arrepintieron y fueron llevados a Babilonia. Dios cumplió con su juicio. Y antes de partir, nuestro Señor dijo que cuando Él volviera, haría juicio a las naciones. Y eso es precisamente lo que nosotros estamos esperando, hermanos. El regreso de Cristo por su iglesia, pero también Él va a venir a juzgar a las naciones. Mientras esto sucede, hermanos,
es tiempo de acelerar nuestra vocación y predicar la palabra de Dios. Y finalmente, el quinto atributo que menciona el apóstol Pedro es ser amigables. Dentro de la iglesia, sirviéndonos con humildad, considerando a nuestro hermano como superior a nosotros mismos, pero también de manera especial siendo amigables para con los de afuera, no contestando insulto con insultos, sino más bien el insulto que sea contestado con una actitud amigable. Y si nosotros hacemos esto, hermanos, si nosotros mantenemos la unidad de la iglesia, entonces nos convertimos en una fortaleza que es inconquistable. Somos una fortaleza que es inexpugnable, porque estamos unidos en Cristo. En segundo lugar, ganamos porque cuando la iglesia de Cristo es atacada, demostramos que fuimos puestos para bendecir. Dice el versículo 9 al 12 de Primera de Pedro, capítulo 3. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Hermanos, dice el apóstol Pablo que la noche está avanzada y se acerca el día, que desechemos las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. El día, o sea, el regreso de Cristo está muy próximo. Eso significaría que los tiempos que nosotros estamos viviendo son de la más densa oscuridad. Recordemos que antes de que amanezca es cuando la noche es más oscura. Pero esto también significa que es cuando las estrellas brillan más en el cielo. Y nosotros somos luminares en este mundo que vive en tinieblas. Nosotros, dice el Señor, somos como una ciudad asentada sobre un monte y que es visible para todos los hombres, que no se puede esconder. Es cierto que fuimos bendecidos por Dios con toda bendición de lo alto, y es de tal magnitud esta bendición que no llegamos a comprender de qué manera hemos sido bendecidos. Pero también, como dije, hemos sido puestos para bendecir, para hacer luz en este mundo y sal de la tierra, porque ese es el diseño de Dios para su iglesia. Y hermanos, nuestras palabras y nuestra conducta debe ser diferente a la de este mundo. Aquí el apóstol Pedro cita el Salmo 34, un salmo que fue escrito por David, y aquí David habla de una experiencia de su vida donde estuvo en angustia, en peligro de muerte, pero también dice que el Señor le libró de su angustia y le puso para enseñar sabiduría a su pueblo. Este es también el llamado de Dios para la iglesia de Cristo. Dios nos llamó de la potestad de las tinieblas y también nos llamó para anunciar sus virtudes, de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es la voluntad de Dios, porque los ojos del Señor están sobre los justos, sus oídos atentos a sus oraciones. Y si estamos así, hermanos, en buena conciencia y en buen testimonio, sabemos que podemos vivir cada día en la paz del Señor. No importa la situación que nosotros estemos atravesando. Estamos en la paz de Dios y estamos bendiciendo, siendo de bendición a este mundo. Entonces, la iglesia de Cristo gana porque somos de bendición. En tercer lugar, ganamos porque si la iglesia de Cristo es atribulada, nosotros somos bienaventurados. Dice el versículo 13 al 16 de Primera de Pedro 3. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Más bien, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones,
y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que, en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Hermanos, supongamos que vivimos en un país o en un municipio donde idealmente se hace justicia, se ama la justicia. Si es así, entonces como cristianos no tenemos nada de qué temer, porque sabemos que la verdad va a resplandecer y que las acusaciones falsas van a caer por su propio peso. Recordemos el ejemplo del apóstol Pablo. Cuando fue acusado por el Sanedrín, nada le pudieron comprobar. Dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, versículos 31 y 32. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo: ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho éste. Y Agripa dijo a Festo: ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Si no hubiera apelado a César, Pablo hubiera quedado libre, porque las acusaciones eran falsas. Eso en un estado ideal. Pero pensemos que estamos en la realidad y muchas veces se hace injusticia. Si nosotros padecemos injustamente, pues ganamos porque somos bienaventurados. Dice el Señor Jesús en el Sermón del Monte que somos bienaventurados cuando por causa de su nombre nos persigan, porque lo mismo hicieron con los profetas del Antiguo Testamento. Y la persecución no es por buena conducta, hermanos. La persecución o el hostigamiento es por causa de Jesucristo, por la fe en Él. Pensemos el tiempo en el que Pedro escribió esta primera epístola. En ese tiempo existían los filósofos estoicos. Estos filósofos amaban una vida virtuosa y sin vicios, y procuraban vivir su vida de esa manera, de manera limpia. Y sin embargo, hermanos, los griegos no perseguían a los estoicos por su buena conducta. Al contrario, los admiraban. O pensemos en los esenios, una secta judía que se apartó del mundo para vivir en cuevas, y trataban cada día de vivir una pureza espiritual y ritual lo más limpia posible. Pero tampoco los esenios eran perseguidos por los judíos, ni tampoco acusados por el Sanedrín. O incluso había un pequeño grupo de gnósticos que prohibían todo contacto que pudiera contaminar a la carne. Incluso prohibían tomar vino o casarse. Y ellos no eran perseguidos por estos mandamientos, pero la Iglesia de Cristo sí. Entonces, más que ser perseguidos por la buena conducta o el buen testimonio, los cristianos eran perseguidos por causa de la fe en Jesucristo. Y esto es lo que los hacía y lo que nos hace bienaventurados, por causa de la justicia. Y si es que padecemos, hermanos, tampoco hay nada que temer. Dijo el Señor Jesús en Lucas 12, no teman a aquel que puede destruir el cuerpo, porque después ya nada puede hacer. Más bien teman a aquel que después de la muerte puede destruir el alma y el cuerpo. Y sabemos que nada y ninguna tribulación nos puede separar del Señor. También ganamos. Dice Romanos capítulo 8, versículos 35 al 37. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gracias a Dios. Y en ese tiempo, hermanos, en el que Pedro escribió esta carta, la Iglesia de Cristo no estaba siendo perseguida, pero sí era marginada socialmente. Veían a los cristianos
en aquel tiempo y decían, no les compren o no les vendan, no tengan ningún trato con ellos, no les hablen. Y era lógico que los hermanos tuvieran miedo por ese aislamiento social. Pero es precisamente ahí cuando les dice Pedro, no tengan miedo y que esto sea ocasión para testificar de su esperanza. Den testimonio de su esperanza. Es decir, nosotros que tenemos esperanza, le damos testimonio a los que no tienen esperanza. Porque dice Pablo en la epístola a los Efesios capítulo 2, que antiguamente nosotros andábamos por el mundo sin Dios, sin esperanza y ajenos al pacto y a las promesas de Dios. O sea, le damos testimonio a los que viven en el mundo sin Dios y sin esperanza, nosotros que ya hemos alcanzado esperanza en el Señor. Y sea nuestro único temor, dice la palabra de Dios, al Señor, no al hombre. Dice Isaías capítulo 8, versículo 13. Isaías 8:13 dice, a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y a Él sea vuestro miedo. Entonces, hermanos, ¿saben ustedes que la defensa más violenta y más fulminante es cuando se expone la verdad de Dios en amor y con todo respeto? Cuando nosotros no buscamos una discusión, sino dar testimonio de la verdad de Dios, amando y respetando a las personas. Esa es la defensa más violenta. Dijo un teólogo cristiano de los Estados Unidos que estudiar la doctrina bíblica es una forma de amar a Dios con toda nuestra mente. Y es cierto, hermanos. Amamos o amemos al Señor con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, pero también con toda nuestra mente. Y eso no significa nada más alejar nuestra mente de los pensamientos malvados. No solo es pensar en el Señor, orar en nuestra mente, sino también amar a Dios con toda nuestra mente es estudiar cada día de manera diligente la doctrina bíblica, la verdad de Dios. Porque el testimonio se da no solamente con denuedo y valentía, sino que también se debe dar de una manera clara. Esta es mi esperanza, esto es lo que yo creo. Y de esa manera los enemigos del Evangelio, de la verdad, serán avergonzados. El buen testimonio y la verdad expondrán a las lenguas maliciosas y quedarán ellos en ridículo. Porque siempre, hermanos, la iglesia de Cristo ha sido atacada con falsedades, con mentiras. Yo recuerdo hace muchos años que se decía que si alguien se convertía en evangélico, en una especie de ritual secreto, nos obligaban a escupir la bandera de México o a pisotear una imagen de la Virgen. Y mucha gente se creía eso. ¿Por qué? Porque el mundo aborrece a la iglesia. Yo escuchaba a ciertos antropólogos que decían que el peor enemigo de los usos y costumbres de los pueblos indígenas son las sociedades bíblicas unidas. Porque dicen ellos que cuando llegaron estos hermanos a Chiapas y les predicaron el Evangelio y les llevaron la palabra de Dios, estos abandonaron sus fiestas patronales. Es decir, que estos antropólogos preferían que los indígenas siguieran siendo unos borrachos, golpeadores de sus esposas, violentos, con tal de que guardaran sus usos y costumbres, con tal de que siguieran festejando sus fiestas patronales. Pero nosotros sabemos que la palabra de Dios transforma y trae libertad. Y eso es lo que hizo en Chiapas, en Oaxaca y en muchos lugares. Y en cuarto lugar, hermanos, ganamos porque cuando la iglesia de Cristo es atribulada, estamos siguiendo el ejemplo de Cristo y damos gloria a Dios. Dice el versículo 17 de Primera de Pedro 3. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Dice Pedro, si es la voluntad de Dios. No siempre es la voluntad de Dios. A veces Dios ha guardado a los suyos.
A Daniel lo guardó en el foso de los leones, lo libró de ser comido. A sus amigos los guardó cuando estuvieron en ese horno de fuego. A Israel lo guardó en tiempos de Ester para que no fuera exterminado. Pero también es cierto que fue la voluntad de Dios que los profetas como Isaías, como Jeremías, los apóstoles del Señor, fueran perseguidos. Y si así sucede, hermanos, estamos siguiendo el ejemplo de Cristo, porque el justo padeció injustamente en manos de pecadores. Y en su padecimiento Dios le fortaleció, y también en su padecimiento Cristo dio gloria a Dios. Porque en sus sufrimientos, hermanos, en la cruz del Calvario, Dios estaba juzgando a Cristo en lugar nuestro, por nuestros pecados. En esa cruz Dios mostró su justicia, pero también su amor y su misericordia por la humanidad. Y así nosotros como Iglesia de Cristo, hermanos, si padecemos injustamente, estamos siguiendo el ejemplo de Cristo. Somos fortalecidos por el Señor también, y estamos dando testimonio al mundo del amor y de la paciencia de Dios. Es decir, somos embajadores de un reino que es aborrecido por este mundo. Somos la Iglesia, somos el cuerpo de Cristo, un cuerpo que a lo largo de los siglos y en diferentes épocas ha sido azotado, insultado, escupido, maltratado, por causa del testimonio de Cristo. Pero esta también es un testimonio de Dios al mundo, que hay oportunidad aún, que Dios le ama, que hay oportunidad de ser salvos a través del testimonio, la predicación de la Iglesia de Cristo. Somos la Iglesia de Cristo y también somos aquellos que hemos alcanzado una fe preciosa, preciosísima. Dice 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Eso es lo que somos también. Alcanzamos esta fe, pero no la alcanzamos, sabemos que no es por un esfuerzo propio, no es por mérito, sino que la alcanzamos más bien como cuando un indigente extiende su mano para recibir una dádiva. Así nosotros recibimos la justicia de Dios en Cristo Jesús por la fe en Él. La alcanzamos y es una fe preciosa en muchas maneras, en diferentes maneras es preciosa, hermanos. Es preciosa porque costó la sangre del Hijo de Dios. El Verbo de Dios encarnado en la cruz del Calvario derramó toda su sangre. Y el valor de la sangre del Hijo de Dios es infinita, invaluable, es preciosa. Pero también es una fe preciosa por el camino que voluntariamente Cristo quiso recorrer, quien siendo en forma de Dios e igual a Dios, no lo tuvo como algo a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y se hizo semejante a nosotros, siervo, para morir en una muerte y muerte de cruz. Y de esa manera, por la obra de Cristo, Dios también nos vistió a todos nosotros de una manera preciosa. Dice Isaías capítulo 61, versículo 10. Isaías 61, 10 dice: En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. De esa manera nos vistió la justicia de Cristo. Gracias a Dios, hermanos. Entonces, hermanos, para concluir, el plan de Dios o el diseño de Dios para su iglesia es que Él, desde la eternidad, nos eligió, nos llamó, nos santificó, nos roció con su sangre para entrar en este pacto y nos llamó para obedecer. Y ya como pueblo suyo, su diseño es formar en su iglesia un pueblo que sea real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar
las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y en su diseño, si es la voluntad de Dios que padezcamos, vamos a glorificar a Dios, porque estamos siguiendo las pisadas del Maestro, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, lo que usted esté pasando, si es una enfermedad, si es desempleo, si es escasez, si a usted lo están aislando por causa de su fe, usted gana. No importa la situación que usted esté viviendo, gana porque es iglesia, porque en Cristo Jesús dice la palabra que somos más que vencedores. Gracias al Señor, hermanos. Y para concluir, vamos a hacer una oración. Padre, en esta tarde te damos muchas gracias, Señor, por tu voluntad para tu iglesia, Dios, porque aún en las dificultades, tú nos has llamado para ser conquistadores, ganadores y vencedores en Cristo. Te alabamos, Padre, te damos a ti la honra, la gloria y la alabanza, porque es en las tribulaciones cuando se muestra la unidad de tu iglesia, Padre. Gracias, Señor, porque es el buen testimonio lo que habla a este mundo, Padre, porque fuimos puestos por ti para bendecir a este mundo, predicando el Evangelio, porque somos bienaventurados por causa tuya, aún en los padecimientos, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, porque tú siempre estás con nosotros, Padre. Te alabamos, Dios, porque seguimos las pisadas del Maestro Dios, y en Él somos más que vencedores. Alabado sea tu nombre. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Muy buenas tardes, hermanos. Les saludo en este domingo con mucho afecto, extrañándoles. Y vamos a participar en esos momentos de la mesa del Señor. Quiero comentarles brevemente lo que dice aquí la porción de la Escritura que leemos cada vez que participamos de la mesa. Dice que esto lo debemos hacer en memoria de nuestro Señor Jesucristo. Él le pidió a sus discípulos que hicieran siempre en memoria de Él. Y también dice que cada vez que lo hicieran o lo hiciéramos nosotros, estamos anunciando su muerte hasta que Él venga. Y esto implica, hermanos, que el Señor Jesús, que va a regresar por su iglesia, está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Ante cada flaqueza, ante cada necesidad, ante cada conflicto, nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Confiadamente para alcanzar misericordia, porque tenemos la confianza. El Señor siempre tiene misericordia de nosotros, es nuestro misericordioso y fiel sumo sacerdote. Y hallar gracia quiere decir el poder de Dios manifestado en la forma en que nuestra necesidad lo requiere, hallar gracia para el socorro oportuno. Entonces, hermanos, vamos a disponernos a participar. Espero que todos tengan los elementos necesarios en su hogar. Dice así la palabra del Señor: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Tomamos el pan, hermanos, que es el símbolo del cuerpo del Señor Jesucristo entregado a la muerte, a la cruz, por nosotros, donde llevó todos nuestros pecados. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiere en memoria de mí. El Señor entregó su vida por nosotros
lugar nuestro, llevó nuestros pecados en la cruz y derramó toda su sangre por nosotros. Tomemos, hermanos, el jugo de la vid, que es símbolo de la sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada a nuestro favor, en nuestro lugar. Tomemos el jugo. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con él. Bendito Salvador nuestro, Señor nuestro Jesucristo, Cordero de Dios, entregado por nosotros, por nuestras transgresiones, y resucitado para nuestra justificación, sentado a la diestra del Padre en gloria y majestad, siendo para nosotros la fuente de la gracia y de la misericordia, del socorro para toda necesidad. Proclamamos, Señor, tu muerte, recordamos tu muerte, porque allí tú nos diste vida eterna. Moriste para que nosotros no muriéramos eternamente, sino que tengamos vida eterna al lado tuyo para siempre. Gracias, Señor, te damos en esta tarde por esa misericordiosa obra, esa obra de amor por nosotros en la cruz. Y que ahora, Señor, tu socorro, tu ayuda, tu gracia, tu misericordia está disponible para cada uno de nosotros en nuestra necesidad. Y tú conoces a tu pueblo, Señor, con gratitud, con confianza, nos acercamos a ti, Señor. Cada necesidad de tu pueblo en esta hora sea suplida, Señor. Fortaleza física, salud, ánimo, fortaleza, Señor, para resistir la tentación, la aflicción, perdón de pecados, cada necesidad de tu pueblo, Señor, tú la conoces. Esa paciencia que necesitamos para este tiempo de aflicción, donde a veces hay desánimo, desaliento, ansiedad, Señor, por estar en casa, los jóvenes, los adolescentes, Señor, los niños, los ancianos, los adultos, Señor, sé tú nuestra fortaleza en esta hora. Tu pueblo, Señor, te aclama, tu pueblo te da gloria y honra y alabanza, y expresamos nuestra gratitud a ti, al Padre, por haber entregado tu vida, Señor, a nuestro favor. Bendito sea tu santo nombre, al Espíritu Santo por estar al lado nuestro y en nosotros todo el tiempo. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios, hermano. Dios les bendiga.